No sé si de lo que voy a hablar es de lo que Carmen espera que hable, porque yo tengo la mala costumbre de que hago un resumen de una cosa, luego me piden un extra y hago otra, y luego vengo de viaje y allá escribí aquí unas notas que igual meto la pata, pero a mi edad ya no tengo muchas posibilidades de cambio. Bueno, yo diría que actualmente vivimos en una sociedad cuya característica esencial es la precipitación. Parece ser como si el relevo biológico de las generaciones y el ritmo sociotemporal postmoderno hubieran sufrido un discontinuo. Por suerte para nosotros que vivimos mal y que vivimos bien, no lo digo como negativo. Posiblemente en nuestro país, por nuestras características históricas, estos cambios en muchos aspectos, por ejemplo en el pensamiento social, en los valores, en los sistemas de relaciones, en los gustos, en los consumos y por tanto en las relaciones padre-hijo, han cambiado muy rápidamente. Y esto de alguna manera nos preocupa social y personalmente, y también de alguna manera nos desorienta en cómo tenemos que abordar la educación de nuestra prole en todos los sentidos, desde la familia a la escuela. Yo lo que voy a hacer en un tema tan complejo que hay que resumir rápidamente, siempre existe el peligro de que uno, por sistematizarlo, lo simplifique y en realidad lo desvirtúe. Espero que no. Lo que voy a hacer es tocar 3 aspectos sin ningún ánimo de exhaustividad que a mí me parecen importantes para ir abordando este asunto. Esperaré si me estudio el paso. Aquí, que era la flechita. O tiene que haber puesto esta mientras para que se ve un poco mal, pero no me ha dado tiempo a retocarla. Decía que iba a tocar 3 aspectos. El primer aspecto son las contradicciones que hemos tenido en nuestras experiencias vitales, lo que podríamos llamar las 3 generaciones, por darle algún número, que convivimos, es decir, que estamos en activo y que participamos en la educación de los niños, las niñas y los jóvenes. La primera sería el modelo familiar más clásico, que hemos vivido gran parte de los que tenemos más edades, y que en realidad es un modelo jerárquico más o menos autoritario, que ser jerárquico no quiere decir que a la fuerza tenga que ser dictatorial, pero que además teníamos como muy claro asumido en el ambiente cuáles eran las pautas de comportamiento que teníamos que tener. Y el éxito de ese sistema se basaba en no poner nada en entredicho, en cumplir las rutinas, de manera que el que se salía un poquito de la cuestión pensábamos que estaba en un error, que era inadecuado e incluso que eso era inadmisible. Luego tendríamos lo que seríamos los padres de la transición, por situarla en nuestro país. Es decir, una serie de personas que vivimos o vivieron ese sistema en su experiencia personal propia, pero que cuando llegaron a ser padres, como por motivos sociales e ideológicos no lo podían admitir, establecieron otros sistemas de relaciones diferentes con su hijo y su hija. Pero estos sistemas de relaciones diferentes los basamos en lo que entonces nos preocupaba, es decir, las relaciones democráticas. Pero posiblemente no entramos a ver esos 2 entes que tenían que relacionarse, porque en la anterior estaban abuelos, los padres, los hijos, luego ya más bien padre e hijo, los abuelos de una forma más ocasional, las características de esos 2 entes y las características de esas relaciones. Es decir, dijéramos que en el buen sentido de la palabra, si queréis, teníamos una acción política, pero no de una reflexión profunda de lo que eso significaba. En todo caso, echaba uno mano a aquello de la psicología de las frustraciones, que tanto preocupaba, que parecía que si al niño no se le hacía lo que él decía, se frustraba, y aquellas políticas del laissez-faire que también estaban muy de moda en educación en aquellos momentos. Pasábamos de alguna forma, podríamos decir, de la tabula rasa de Platón, que había que escribírselo todo al niño, al Emilio de Rousseau, donde la naturaleza bonachona y tal nos lo daría todo como un germen que se desarrollaría. Y la tercera, si me enrollo mucho, me cortas, Carmen, por favor. Y la tercera, que es la generación que podríamos llamar de la democracia, que de alguna manera
han tenido otras experiencias vitales, pero tampoco han llegado a tener referente en esto de las relaciones parentales, referentes, claro, porque no se le habían dado, y que sobre todo están tensionados o presionados por el tiempo, es decir, por la capacidad de tiempo que la pareja o la familia, que en este caso ya es nuclear y muchos monoparentales, puede dedicar al niño o a la niña. Y que recurre especialmente a las instituciones y a los profesionales de apoyo. Si le salen moco al pediatra, pero si le da un problemita al psicólogo, si se tienen que ir al cine, a la canguro, tal. Es decir, entonces, como la falta de ese tiempo para cuidar al niño y para disfrutar del niño y de la niña es poco, lo que se tienden a convertirse o a establecer una especie de relación de padre-amigo o madre-amigo, algunas veces un poco ñoñamente. Lo que a mí me preocupa como educador de este asunto es que estas tres generaciones no hemos sido capaces de desarrollar un debate, una discusión para ver cuál es la educación y el tipo de relaciones que tenemos que establecer padre-hijo, educadores y familia, etcétera, etcétera. Porque parece que, no es, que el consenso se hace bajo una especie de silencio voluntario. Por aquello de no tener enfrentamientos, y no sé si por comodidad, no hemos entrado en el análisis profundo. Lo que hacemos es ponernos de acuerdo que a los niños hay que acumular, que cargarlos de conocimiento instructivo y además, por si fuera poco, añadirle por algunas preparaciones extraescolares. Danza, idioma, deporte, música. ¿Y qué hacemos con todas estas cuestiones? Van estresados los niños, van estresados las familias. Pero no hemos sido capaces de entrar a discutir qué es lo que pasa cuando nosotros creemos que nuestros niños y nuestras niñas son fenómenos, pero todo el resto del universo socialmente le decimos que son desde vagos, lo más bonito, hasta desmotivados, etcétera, etcétera. Es decir, en vez de nosotros repensar la sociedad que hemos construido y reconstruido y que no hemos sido capaces ni siquiera de analizar, echamos nuestras culpas que los jóvenes de hoy son un desastre. El segundo asunto que quería tratar aquí rápidamente es el cambio del estatus entre lo que es la adultez y la infancia. Estamos reconstruyendo en las últimas décadas muy rápidamente los conceptos de niñez, de adolescencia, pero también el de adulto. En primer lugar, hemos visto cómo hay una desvalorización de lo que es ser adulto. Es decir, en la sociedad actual, la experiencia acumulada a lo largo del tiempo no se valora, o no se valora al menos de igual forma que se valoraba entre entonces. Sin embargo, se ha aumentado la valoración de la juventud y de la niñez. De tal manera que de alguna manera antes eran venerables los ancianos y ahora están empezando a ser venerables los niños. No digo que estén bien ni que estén mal, por ahora. En segundo lugar, los cambios en los modos de producción, en las relaciones laborales, en las organizaciones sociofamiliares y en el trabajo externo, ha perdido o no ha limitado la capacidad a los adultos de aprender de la niñez. Siempre decimos que los niños no aprenden de nosotros. Al no tener unos sistemas de relación compartidos, porque hemos establecido lugares totalmente diferenciados para los niños y los adultos, incluso cuando tenemos hijos tenemos poco tiempo para estar con ellos, pero el que no tiene hijos casi que los ve como el que ve un anuncio por la tele. Los adultos hemos perdido capacidad de entender, de comprender y de saber qué es la niñez y la juventud de hoy. Por el otro lado, también los niños han perdido la experiencia en relación de los adultos, pero a eso se lo reconocemos todo el mundo y hasta se lo echamos en cara. La variedad de los tipos de familia también ha influido bastante, la familia nuclear y además las familias monoparentales. Pero la proliferación de estas familias, de las parejas menos estables y de los cambios, lo que le ha proporcionado a los alumnos, a los niños, pero a los alumnos porque es mi oficio, es
que tengan unas relaciones más flexibles, más cambiadas, dijéramos menos monolíticas, más diversas. Es verdad que a cambio, en visión de los adultos, hemos perdido capacidad de ser submodelos, porque ahora ya no podemos hablar de un modelo de adulto. No podemos hablar de un patrón de padre o de madre, ni de profesor ni de profesora, ni de maestro ni de maestra, sino que hay diversidad de modelos. Y además la diversidad lo hemos asumido en el postmodernismo como algo que da riqueza a la sociedad. En ese sentido, lo que hacen los chicos y las chicas es cambiar las relaciones jerárquicas que tienen o que tenían tradicionalmente con los adultos por una mayor compenetración en las relaciones horizontales, no jerárquicas, entre iguales, especialmente con los de su edad. Cuando los chicos y las chicas, por ejemplo, al llegar a la escuela, se encuentran con pedagogías que le ayudan a seguir manteniendo relaciones, aunque eso lo voy a tocar después cuando llegue a la escuela, con los profesores y las profesoras, esa actuación, dijéramos, hace dejar el camino abierto con alguien adulto. Cuando no, cuando las pedagogías son ñoñas, lo que se hacen es encerrar en sí mismo, y los que salen perdiendo sobre todo son los niños y las niñas que no tienen esa referencia en los adultos, por las familias desestructuradas, problemas, violencia, los montones de cosas. ¿Por qué? Porque entonces ellos no tienen más remedio que recubrirse con el grupo de iguales. ¿Y qué grupo de iguales? Normalmente, por desgracia para ellos, para todos, los grupos de iguales que están igualmente poco conectados con los adultos, que incluso rechazan a los adultos y construyen sin ninguna orientación ni acompañamiento adulto sus valores, sus relaciones, su forma de ver el mundo, etcétera. ¿Ya me tengo que ir? Bueno, pues entonces ahora los dejo ver esto porque no voy a alterar. Luego lo enseño. ¿Qué tiene esto que ver con cómo se refleja esto en la escuela? Pues entonces vemos que las interrelaciones entre escuela y familia también han cambiado. En primer lugar, se ha roto esa línea de estudio vocación por venir. Cuando muchos de la gente que tenemos de una edad mediana para arriba aguantábamos a los maestros y a las maestras y a los profesores por cosas que no nos interesaban, lo hacíamos porque teníamos que labrarnos un futuro. Cuando ahora los adolescentes ven que los sistemas de trabajo, un futuro casi aguantable para toda la vida, cuando ve que los sistemas de trabajo se dice que son flexibles y que los vamos a incorporar a un mundo lleno de problemas medioambientales, sociales, económicos y tal, encima le vamos a pedir que se sacrifiquen su juventud, sus relaciones con los demás para el día de mañana. Si a eso le sumamos el hedonismo que manejamos los adultos, no solo los jóvenes, es decir, la propuesta del disfrute inmediato del placer, que es una característica esencial de nuestra sociedad, ¿con qué autoridad podemos nosotros pedirle a los estudiantes, a los hijos, que hagan ese aplazamiento del placer para un día de mañana que además le dibujamos en una sociedad totalmente desfigurada? Si a esto le sumamos el concepto de competitividad que ha pasado a formar parte de la escuela, dice la Real Academia, me salto un trozo de esto, que competitividad significa rivalidad para la consecución de un fin. Y dicen los psicólogos que la envidia es el componente esencial de la competitividad. ¿Cómo podemos unir rivalidad y envidia y decir que la educación tiene que ser competitiva? ¿A qué estamos jugando, por favor? Con todo eso, los menores, conforme se ha ido alargando la escolarización por debajo, lógicamente han ido ganando su independencia. ¿Por qué? Porque establecen lugares de relación en el que ya no aspiran a ser adultos, sino a vivir bien en relación con los suyos. En esa independencia van ganando cada vez más su mentalidad, la visión de las relaciones horizontales y no las verticales. Eso se hace también por arriba. Cuando aumentamos la escolaridad y llegamos que la mayor parte de nuestros jóvenes, por suerte,